Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenido a una clase más de la asignatura de Tecnología e Informática. Hoy vamos a desarrollar el tema conociendo los algoritmos. El propósito expresivo de esta clase es que comprendan e interpreten el concepto de algoritmo. Y el indicador de desempeño es utilizo el lenguaje de diagramas de flujo y pseudocódigos para representar algoritmos. Bueno, iniciamos definiendo qué es un algoritmo. Un algoritmo es el concepto intuitivo de algoritmo o procedimientos y reglas se puede encontrar en procesos naturales de las cuales muchas veces no somos conscientes. Por ejemplo, el concepto intuitivo de algoritmo con el que se convive a diario sin que haga falta una definición matemática del mismo. Por ejemplo, todos los días nosotros nos levantamos cotidianamente y nos cepillamos los dientes, nos bañamos, nos cambiamos y salimos. Entonces ese proceso lo hacemos cotidianamente, pero ahí estamos ejecutando órdenes de forma secuenciales igual que un algoritmo. Tener claro el proceso digestivo no implica que los alimentos consumidos nutran más. La familiaridad de lo cotidiano impiden a las personas ver muchos algoritmos que sucede a su alrededor. En el ámbito de la computación o de la informática, los algoritmos son una herramienta que permiten describir claramente un conjunto finito de instrucciones ordenadas secuencialmente y libres de ambigüedad. Ambigüedad es que no puedan interpretarse de varias formas. Es decir, que no haya interpretaciones diferentes a las que realmente se quiere, para evitar confusiones y errores que deba llevar a cabo un computador para lograr un resultado previsible. Los algoritmos son independientes del lenguaje de programación y del computador que los ejecuta. Se puede expresar en múltiples lenguajes y ejecutarse en múltiples o distintos computadores. El término general es un algoritmo debe ser razonable o realizable. El proceso algorítmico debe terminar después de una cantidad finita de instrucciones. Es decir, un algoritmo debe tener un inicio y un fin. Se dice que un algoritmo es inaplicable cuando se ejecuta con un conjunto de datos iniciales y el proceso resulta infinito o durante la ejecución se encuentran con obstáculos insuperables sin arrojar ningún resultado. Debe ser comprensible, debe ser claro lo que hace de forma que quien ejecute los procesos o pasos, ya sea un humano o una máquina, sepa qué, cómo y cuándo hacerlo. Debe existir procedimientos que determinen el proceso de ejecución. Otra característica del algoritmo es que debe ser preciso. El orden de la ejecución de las instrucciones debe estar perfectamente indicado. Cuando se ejecuta varias veces con los mismos datos iniciales, el resultado debe ser siempre el mismo. Esto quiere decir que los procesos o los datos deben ser siempre consecuentes y tener lógica uno con otro, estar conectados. Bueno, los datos. Como sabemos, los algoritmos procesan datos y las convierten en información. Los datos iniciales para ejecutar un algoritmo son las variables. ¿Qué son las variables? Para poder utilizar algoritmos con diferentes conjuntos de datos iniciales se debe establecer una independencia clara entre los datos iniciales del problema y la estructura de su solución. Esto se logra mediante la utilización de variables, cantidades que suelen denotar letras e identificadores y que pueden tomar cualquier valor de un intervalo de variables posibles. Las constantes. Las constantes se crean a lo largo de la misma ejecución y de la misma forma de las variables y consisten en datos que luego de ser asignados no cambian en ninguna instrucción del algoritmo. Pueden contener constantes matemáticas, por ejemplo, pi, que es igual a 3,1416, o generadas para guardar valores fijos durante toda, por ejemplo, el precio del dólar, para hacer conversiones a otras monedas. Tenemos otra parte de los algoritmos, son los operadores. Un operador es un símbolo matemático que indica que debe ser llevada a cabo una operación específica sobre un cierto número de operandos.
pueden ser números, funciones, etc. Los operadores pueden ser de tipo aritmético como el más, que es la suma, el menos, que es la resta, el por, que es la multiplicación, el entre, que es la división, o de relación o lógico, que pueden ser mayor que, menor que, mayor o igual que, o menor o igual que, o igual, igual. Las expresiones. Una expresión está compuesta por valores, funciones primitivas, constantes y o variables, o por una combinación de las anteriores mediante los operadores. O sea, es decir, las expresiones son, por ejemplo, el área es igual de un triángulo igual a área es igual a base por altura. Entonces, debemos tener dos variables creadas, la base que se debe ingresar y la altura del triángulo. Luego el programa debe multiplicar y calcular el área. Dentro de las estructuras básicas secuenciales, ahora otro elemento importante son las estructuras básicas. Que tenemos? Dentro de las estructuras tenemos las secuenciales, que son las que se repiten mientras se cumple una condición, las condicionales y las de repetición. Ahora vamos a ver las propiedades de los algoritmos. Los algoritmos tienen unas propiedades que se deben cumplir para que puedan ser viables y puedan ejecutarse a término correcto. Primero, debe terminar, es decir, debe tener un inicio y debe tener un fin. Debe tener instrucciones concretas sin ninguna ambigüedad. Lo que le decía, las instrucciones deben ser fijas, concretas, que no permitan equivocaciones o interpretaciones diferentes a las que fueron creadas. Todos sus pasos deben ser simples y en un orden definido. Debe funcionar sea cuales sean los datos de entrada. Debe ser eficiente y rápido. Hay que optimizar para que un programa tenga múltiples soluciones. Debo escoger aquellas que consuman menos tiempo y recursos. Es independiente de la máquina y del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. Un algoritmo puede implementarse o escribirse en cualquier lenguaje de programación. Bueno, ahora aquí nos encontramos con la actividad. La actividad tiene 4 puntos, dividida en 2 partes. La primera parte es hora de analizar y la segunda parte hora de escribir o vamos a escribir. Entonces, el primer punto de la hora de analizar vamos a encontrar 10 enunciados donde debe ser, con respecto al texto anterior, debo responder V si es verdadero o F si es falsa cada una de las frases o de las oraciones que aparecen aquí. El segundo punto aparece, grafico el siguiente mentefacto preposicional. Aquí vamos a encontrar una preposición que es identificada con la letra P1 y dice, en el ámbito de la computación, los algoritmos son una herramienta que permiten describir claramente un conjunto finito de instrucciones, órdenes secuencialmente. Entonces, vamos a graficar esto aquí en este cuadro, en este mapa. Entonces, en el ámbito de la computación va aquí, en el ámbito de la computación va aquí, aquí va una flecha. Y aquí va, de este lado va, los algoritmos son una herramienta, aquí van, los algoritmos son una herramienta, aquí, que permite describir claramente un conjunto finito de instrucciones y aquí ordenadas secuencialmente. Y allí se llena el cuadro. Ahora en la hora de escribir, el tercer punto es muy sencillo, con base a la lectura anterior, que fue la que acabamos de explicar. En el cuaderno de informática o en la guía, detrás de la guía, si la imprimen, van a consultar el cuaderno, el significado de las palabras subrayadas y encontrar el sinónimo de las mismas. ¿Cuáles son las palabras subrayadas? Vamos a recordarlas. Son intuitivo, consciente, cotidiano, ámbito, herramienta, instrucciones, secuencialmente, ambigüedad, previsible. Esas son las palabras que hay que buscar el significado en el diccionario. Y por último, elabora un resumen donde plantea la importancia que considera tienen los algoritmos, cómo pueden influenciar esto positivamente en el desarrollo de tus habilidades cognitivas. Por ejemplo, ustedes o todos, por lo general la mayoría de los niños ejecutan instrucciones cuando van a estudiar y lo ejecutan a través de un algoritmo. Primero,
se buscan el horario, buscan el día que les toca la clase, luego escogen los cuadernos que les toca ese día de clase, luego revisan los cuadernos, y luego allí filtran los cuadernos, es decir, de un lado colocan los cuadernos que no tienen tarea, los guardan en el bolso, y los cuadernos que tienen tarea los colocan en la mesa. Luego los cuadernos que empiezan a desarrollar tareas por tareas, luego cuando van terminando cada tarea van guardando el cuaderno en el bolso. Al terminar todas las tareas guardan los cuadernos, todos los cuadernos están en el bolso y cierran el bolso. Eso es un algoritmo que todos ejecutan para realizar la tarea. Eso lo pueden servir de ejemplo en cómo utilizan ustedes los algoritmos para influenciar positivamente el desarrollo de sus habilidades cognitivas. Bueno, jóvenes, esto es toda la clase y la actividad. Espero les haya quedado claro el tema. Si tienen alguna duda o inquietud, no duden en preguntarme. Hasta luego.